Pachycephalosaurus. Dos sombras se enfrentan en un claro del bosque. La luz del atardecer se filtra oblicua entre las copas de las coníferas y pinta de ámbar el suelo cubierto de helechos aplastados. El aire huele a resina, a tierra húmeda, a algo primitivo que nuestras narices ya no saben identificar. Y en el centro de ese claro, dos animales se observan. Son del mismo tamaño, aproximadamente, del mismo sexo, de la misma especie, y están furiosos. Sus cuerpos son compactos, musculosos, apoyados sobre patas traseras robustas. Las colas, gruesas y rígidas, se mantienen en horizontal como barras de equilibrio. Pero no es el cuerpo lo que te atrapa la mirada, es la cabeza. Cada uno de estos animales porta sobre el cráneo una cúpula de hueso macizo, redondeada, pulida, brillante bajo la luz del crepúsculo. Una cúpula que no tiene equivalente en ningún animal que conozcas. Parece un casco, parece un ariete, parece el capricho de una evolución que decidió construir un arma directamente sobre el cerebro de una criatura viva. El primero baja la cabeza, la cúpula apunta hacia adelante, los músculos del cuello se tensan, las patas traseras se flexionan, y entonces carga. El impacto es brutal, el sonido retumba por todo el bosque, un golpe seco, profundo, como el choque de dos rocas lanzadas una contra otra a toda velocidad. El segundo animal retrocede 2 pasos, sacude la cabeza y se reposiciona. Baja la cabeza a su vez. Carga. Otro impacto. Y otro. Y otro. Los pájaros huyen de los árboles cercanos. Los pequeños mamíferos que se escondían entre las raíces se escabullen hacia sus madrigueras. Y incluso un depredador que observaba desde la espesura, un terópodo joven de dientes afilados, decide que este no es un buen momento para cazar y se retira en silencio. ¿Qué clase de animal lleva un casco de guerra integrado en su propia anatomía? ¿Qué presión evolutiva produce un cráneo diseñado para chocar contra otro cráneo a la velocidad de una embestida? ¿Y por qué este animal, que no era ni el más grande, ni el más fuerte, ni el más rápido de su mundo, nos sigue fascinando 66 millones de años después de su desaparición? Esta es la historia del dinosaurio con la cabeza más dura que jamás ha existido. Literalmente, gigantes del pasado, Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus. El nombre ya lo dice todo, aunque necesites un momento para desentrañarlo. Viene del griego, pachys, grueso, kephalé, cabeza, saurus, lagarto, y el lagarto de cabeza gruesa, y vaya si era gruesa. La cúpula craneal del Pachycephalosaurus es la estructura ósea más extraordinaria que la evolución ha producido jamás sobre la cabeza de un vertebrado terrestre. Un domo de hueso sólido, sin cavidades internas, sin espacios huecos, sin cámaras de aire que aligeraran el peso. Hueso puro, hueso macizo, hueso compacto. En los adultos más grandes, esta cúpula alcanzaba un grosor de 25 centímetros. 25 centímetros de hueso sólido entre el mundo exterior y el cerebro del animal. Para poner eso en perspectiva, el cráneo humano tiene un grosor medio de entre 6 y 7 milímetros. La cúpula del Pachycephalosaurus era más de 35 veces más gruesa que nuestro cráneo. Si tu cabeza tuviera las mismas proporciones, y llevarías un casco de hueso que pesaría más que una sandía. Y aquí surge la primera pregunta, la más obvia, la más tentadora y, como descubriremos, la más controvertida. ¿Para qué servía esa cúpula? La respuesta que durante décadas todos dieron por buena era la más intuitiva. Servía para chocar. Los Pachycephalosaurus se embestían cabeza contra cabeza, como hacen hoy los carneros, los bueyes almizcleros y las cabras montesas. Los machos competían por las hembras o por el territorio entrechocando sus cúpulas craneales con una violencia devastadora.
El que resistiera más golpes, ganaba. El que se tambaleara primero, perdía. Era una idea elegante, visual, perfecta para los documentales. El problema es que quizás no sea correcta. En 2004, y un estudio realizado por los paleontólogos Mark Goodwin y Jack Horner cambió todo lo que creíamos saber. Analizaron la microestructura interna de las cúpulas craneales de varios paquicefalosaurios mediante tomografía computarizada y descubrieron algo inquietante. El hueso de la cúpula no era uniformemente denso. La capa exterior era relativamente compacta, sí, pero el interior contenía zonas de hueso esponjoso, vascularizado, con una estructura que, según los investigadores, no era consistente con un hueso diseñado para absorber impactos frontales repetidos. En otras palabras, la cúpula podía ser más frágil de lo que su apariencia sugería. Un choque frontal a toda velocidad podría haber causado microfracturas, daño cerebral o incluso la rotura del domo. Esto desencadenó un debate feroz que continúa hasta hoy. Y si la cúpula no era para chocar cabeza contra cabeza, ¿para qué era? Las alternativas son fascinantes. Algunos científicos proponen que la cúpula era una estructura de exhibición visual. En vida, probablemente estaba cubierta de queratina y posiblemente de piel coloreada, quizás con patrones brillantes que indicaban la edad, el sexo y la condición física del individuo. Era un letrero biológico, un indicador de calidad genética. Los machos con cúpulas más grandes, más simétricas y más vistosas atraían a más hembras. No necesitaban chocar, solo necesitaban exhibirse. Otros investigadores, incluido un estudio posterior de 2013, liderado por Eric Snibly, contraatacaron, y sus modelos biomecánicos demostraron que la forma de la cúpula y la estructura del cuello del Pachycephalosaurus eran consistentes con impactos flanco contra flanco, no cabeza contra cabeza. Los animales no embestían frontalmente como los carneros, embestían lateralmente, golpeando el costado del rival con la cúpula, como hacen hoy las jirafas cuando luchan balanceando sus cuellos y golpeándose mutuamente con sus cabezas osificadas. Esta hipótesis resuelve el problema de la fragilidad frontal porque la fuerza se distribuye de manera diferente en un impacto lateral, y probablemente la realidad incluía un poco de todo. La cúpula era una herramienta multifuncional. Servía para la exhibición visual, para el combate lateral entre rivales, y quizás también como defensa contra depredadores, y una cabeza blindada que podía asestar un golpe devastador a un terópodo que se acercara demasiado. La segunda característica que hace único al Pachycephalosaurus es lo que rodeaba a esa cúpula, porque el domo no estaba solo. La parte posterior del cráneo y la zona del hocico estaban decoradas con una colección de nudos óseos, tubérculos y pequeños cuernos romos que daban al animal un aspecto extraordinariamente ornamentado. La cabeza del Pachycephalosaurus parecía una corona medieval, una tiara de hueso rodeada de gemas petrificadas. Estos adornos no tenían una función biomecánica obvia. No eran lo suficientemente grandes para servir como armas, ni lo suficientemente afilados para causar heridas. Eran decoración, exhibición pura, o el equivalente cretácico de la cornamenta ramificada de un ciervo, o del plumaje extravagante de un ave del paraíso. La tercera peculiaridad del Pachycephalosaurus son sus ojos. Las cuencas orbitarias son grandes y están orientadas parcialmente hacia adelante, lo que le proporcionaba un campo de visión binocular significativo. Esto es inusual en un herbívoro. La mayoría de los herbívoros tienen los ojos a los lados de la cabeza para maximizar la visión periférica y detectar depredadores desde cualquier ángulo. Pero el Pachycephalosaurus necesitaba ver hacia adelante con precisión. ¿Por qué?
posiblemente porque necesitaba apuntar. Si usaba su cúpula para golpear, ya fuera a rivales o a depredadores, necesitaba calcular la distancia y la dirección del impacto con exactitud. Y un golpe mal dirigido podía ser inútil o incluso peligroso para el propio animal. Los ojos orientados hacia adelante le daban la percepción de profundidad necesaria para acertar. Y la cuarta característica que convierte al Pachycephalosaurus en un enigma andante. Durante décadas, los paleontólogos creyeron que existían 3 géneros distintos de paquicephalosaurios en la formación Hell Creek del Cretácico superior: Pachycephalosaurus, Stygimoloch y Dracorex. El Stygimoloch tenía cuernos largos y puntiagudos en la parte posterior del cráneo y una cúpula relativamente pequeña. El Dracorex, cuyo nombre completo significa Rey Dragón de Hogwarts, ya que fue nombrado en honor a la saga de Harry Potter, tenía un cráneo plano, sin cúpula, con cuernos y tubérculos prominentes. Los 3 parecían animales diferentes, pero en 2009, Jack Horner y Mark Goodwin publicaron un estudio revolucionario que proponía algo impactante. Los 3 eran el mismo animal. Stygimoloch y Dracorex no eran especies independientes, eran etapas juveniles del Pachycephalosaurus. Los juveniles tenían cráneos planos y cuernos prominentes. A medida que crecían, los cuernos se reabsorbían y la cúpula se engrosaba. Los adolescentes mostraban cúpulas intermedias con cuernos parcialmente reducidos. Y los adultos maduros presentaban la cúpula masiva y los cuernos reducidos a tubérculos romos que conocemos. Si esta hipótesis es correcta, y la evidencia cada vez más abundante sugiere que lo es, entonces el cráneo del Pachycephalosaurus experimentaba una de las transformaciones más radicales del reino animal. El animal cambiaba de cara literalmente a lo largo de su vida. Lo que era un dragón con cuernos de joven se convertía en un titán de cabeza abovedada de adulto. Es como si un cervatillo con cuernos ramificados terminara convirtiéndose en un rinoceronte con un solo cuerno masivo. Una metamorfosis ósea sin precedentes. El espécimen que más ha contribuido a nuestra comprensión de este animal no tiene un apodo popular como Sioux o Big Al, pero es extraordinariamente importante. Se trata del holotipo original descubierto en Montana en 1940, un domo craneal parcial que fue descrito formalmente por los paleontólogos Barnum Brown e Erich Marenschleicher en 1943. Pero han sido los numerosos cráneos y domos adicionales encontrados en las formaciones Hell Creek y Lance de Montana, Wyoming y Dakota del Sur, los que, tomados en conjunto, han permitido reconstruir la historia de vida completa de este animal, desde los juveniles con cara de dragón hasta los adultos con casco de gladiador. Para entender al Pachycephalosaurus, necesitamos viajar a su mundo, el último mundo de los dinosaurios, un mundo que estaba a punto de terminar de la forma más violenta imaginable. Pachycephalosaurus wyomingensis. Ese es su nombre completo. El lagarto de cabeza gruesa de Wyoming. Fue descrito formalmente en 1943 por Barnum Brown y Erich Marenschleicher, 2 figuras clave de la paleontología norteamericana del siglo XX. Brown, en particular, era una leyenda. Apodado Señor Huesos, por su capacidad casi sobrenatural para encontrar fósiles, fue también el descubridor del primer esqueleto razonablemente completo de Tyrannosaurus rex. Y el hecho de que Brown dedicara tiempo al Pachycephalosaurus dice mucho sobre lo fascinante que incluso a un cazador de tiranosaurios le parecía este animal. El Pachycephalosaurus pertenece al orden Ornithischia, los dinosaurios de cadera de ave, el mismo gran grupo que incluye a los ceratópsidos como el Triceratops, a los hadrosaurios como el Parasaurolophus,
a los estegosaurios y a los anquilosaurios. Dentro de los ornitisquios se clasifica en el suborden Marginocephalia, que agrupa a los dinosaurios con estructuras elaboradas en la parte posterior del cráneo, y más específicamente en el infraorden Pachycephalosauria, el grupo de los dinosaurios de cabeza abovedada. La familia es Pachycephalosauridae. El Pachycephalosaurus es el miembro más grande y más reciente de su grupo, o el último y más espectacular representante de un linaje que se diversificó durante el Cretácico en Asia y Norteamérica. Sus parientes cercanos incluyen al Stegoceras, un paquicephalosaurio más pequeño y antiguo de Alberta, Canadá, que fue el primer miembro del grupo en ser reconocido, y al Prenocephale, de Mongolia, uno de los paquicefalosaurios mejor conservados. Parientes más lejanos incluyen al Homalocephale, también de Mongolia, con un cráneo más aplanado que sugiere que la cúpula prominente no era universal en el grupo. Las dimensiones del Pachycephalosaurus lo convertían en un animal de tamaño respetable, aunque no colosal. Un adulto alcanzaba una longitud total de entre 4,5 y 5 metros desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola. Eso es aproximadamente la longitud de un automóvil grande o de una furgoneta. Y de pie sobre sus patas traseras, su cabeza se elevaba a unos 2 metros del suelo, la altura de un hombre alto. Su peso se estima en torno a los 450 kilogramos, comparable al de un caballo grande o al de un oso pardo macho adulto. No era un gigante. No hacía temblar la tierra a su paso, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con creces en especialización. Ese cráneo, con sus 25 centímetros de hueso macizo, era la estructura craneal más gruesa en proporción al tamaño corporal de cualquier animal que haya existido jamás. La velocidad del Pachycephalosaurus es difícil de estimar con precisión, pero la estructura de sus patas traseras, con tibias relativamente largas y metatarsos alargados, sugiere un animal ágil y capaz de alcanzar velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora en carreras cortas. No era un velocista olímpico del Cretácico, pero era lo suficientemente rápido para huir de la mayoría de los grandes depredadores o para embestir a un rival con una fuerza considerable. La esperanza de vida es especulativa, pero basándonos en las tasas de crecimiento de dinosaurios de tamaño similar, se estima que un Pachycephalosaurus podía vivir entre 20 y 30 años. El Pachycephalosaurus vivió durante el Cretácico superior, en la última etapa de la edad maastrichtiana, hace entre 68 y 66 millones de años. Esto lo sitúa en el final absoluto de la era de los dinosaurios. El Pachycephalosaurus fue uno de los últimos dinosaurios no aviares que existieron. Caminó por la Tierra hasta el momento preciso del impacto del asteroide de Chicxulub. Es un dinosaurio del Apocalipsis, un habitante del último capítulo. El mundo del maastrichtiano tardío era un planeta en transición. Las temperaturas globales seguían siendo superiores a las actuales, pero estaban fluctuando. Los niveles de dióxido de carbono eran más altos que hoy. No había casquetes polares permanentes, pero algo estaba cambiando. En la India, las trampas del Deccan estaban entrando en su fase más activa, vomitando millones de kilómetros cúbicos de lava basáltica que inyectaban gases de efecto invernadero y aerosoles de sulfato en la atmósfera. El clima oscilaba entre períodos de calentamiento y breves episodios de enfriamiento. El mundo se estaba volviendo inestable. Los continentes ya habían tomado una configuración reconocible, aunque no idéntica a la actual. Norteamérica estaba todavía parcialmente dividida por los restos del mar interior occidental, pero este mar se estaba retirando. La mitad occidental del continente, la Aramidia, donde vivía el Pachycephalosaurus,
Era una franja de tierra que se extendía desde Alaska hasta México, flanqueada al oeste por las montañas rocosas en crecimiento y al este por las aguas menguantes del mar interior. Sudamérica, África e India se habían separado unas de otras y derivaban hacia sus posiciones actuales. Australia y la Antártida todavía estaban conectadas. Europa era un archipiélago de islas. La flora del Maastrichtiano era radicalmente diferente de la del Jurásico. Las angiospermas, las plantas con flores, habían completado su revolución silenciosa, y los bosques del Cretácico superior estaban dominados por una mezcla de coníferas, araucarias y cipreses de los pantanos, y angiospermas de rápida diversificación, magnolias, plataneros, laureles, robles primitivos, sauces ancestrales. Los helechos seguían siendo abundantes en el sotobosque, pero las flores estaban en todas partes. El mundo olía diferente al del Jurásico. Olía a néctar, a polen, a la explosión química de un reino vegetal que estaba reinventándose. Los fósiles de Pachycephalosaurus se han encontrado exclusivamente en el oeste de Norteamérica, en las formaciones geológicas Hell Creek de Montana, las Dakotas y Wyoming, y Lance de Wyoming. Y estas formaciones representan un paisaje de llanuras aluviales costeras y valles fluviales situados al este de las montañas rocosas y al oeste de la línea de costa en retroceso del mar interior occidental. El clima era cálido y húmedo, subtropical, con estaciones marcadas. Los ríos eran anchos, con meandros y llanuras de inundación extensas. Los bosques se alternaban con zonas más abiertas de vegetación baja y arbustiva. Era un paisaje fértil, diverso y extraordinariamente rico en fauna. Y el Pachycephalosaurus era uno de sus habitantes más peculiares. ¿Cómo vivía un animal con un casco de hueso de 25 centímetros de grosor en un mundo de tiranosaurios y triceratops? Para responder a esa pregunta, necesitamos reconstruir su vida día a día, desde la primera mordida de la mañana hasta el último enfrentamiento del atardecer. Y comencemos por la alimentación. El Pachycephalosaurus era un herbívoro, posiblemente omnívoro. Su dentición es inusual y ha generado un debate considerable. Los dientes del Pachycephalosaurus no se parecen a los de los grandes herbívoros de su época, ni a las baterías dentales de los hadrosaurios, ni a los dientes en forma de hoja de los ceratópsidos. Los dientes anteriores son relativamente pequeños y puntiagudos, casi cónicos. Los dientes posteriores son algo más anchos, con bordes ligeramente aserrados. Esta morfología dental mixta ha llevado a algunos paleontólogos a sugerir que el Pachycephalosaurus no era un herbívoro estricto, sino un omnívoro que complementaba su dieta vegetal con insectos, pequeños vertebrados, huevos y carroña ocasional, un oportunista dietético. Sin embargo, de la mayoría de los investigadores se inclinan por una dieta predominantemente herbívora, centrada en plantas de porte bajo. La forma del hocico, relativamente estrecho y puntiagudo en comparación con los herbívoros más especializados, sugiere un animal que seleccionaba su alimento con cuidado, eligiendo las partes más nutritivas de las plantas en lugar de engullir grandes cantidades de vegetación indiscriminadamente. Brotes tiernos, frutos, semillas, hojas jóvenes de angiospermas, flores. El Pachycephalosaurus no era un devorador de bosques como los saurópodos, ni una máquina de triturar como los hadrosaurios. Era un gourmet del Cretácico. Su postura bípeda le permitía alimentarse a diferentes alturas. Normalmente caminaba y se alimentaba con el cuerpo inclinado hacia adelante, la cabeza cerca del suelo y recogiendo plantas bajas y frutos caídos. Pero podía erguirse completamente sobre las patas traseras para alcanzar ramas bajas de árboles o arbustos más altos, accediendo a hojas y frutos
que los herbívoros cuadrúpedos de su tamaño no podían alcanzar. Imagina la escena. Una mañana templada en lo que hoy es Montana. El rocío cubre los helechos del sotobosque y las primeras flores de magnolia se abren lentamente bajo una luz dorada que se filtra entre las copas de las coníferas. Un Pachycephalosaurus adulto avanza entre los arbustos, su cúpula craneal brillando húmeda bajo la luz matutina. Se detiene junto a un arbusto de angiosperma cargado de frutos pequeños y rojizos. El hocico estrecho se introduce entre las ramas y los labios, probablemente carnosos y prensiles como los de una jirafa moderna, arrancan los frutos uno a uno, y los dientes anteriores cortan. Los posteriores mastican con movimientos lentos, laterales, procesando la pulpa y las semillas. El animal se toma su tiempo. No tiene la urgencia de un herbívoro que necesita comer 200 kilogramos al día. Su tamaño moderado le permite sobrevivir con cantidades modestas de alimento de alta calidad. Pero la alimentación no es lo que hace famoso al Pachycephalosaurus. Lo que lo hace famoso son las peleas. El combate entre machos es probablemente el aspecto más debatido y más cautivador de la biología de este animal. Y aunque la ciencia no ha llegado a un consenso definitivo sobre cómo exactamente usaban sus cúpulas, lo que sí podemos decir con seguridad es que las usaban para algo relacionado con la competencia intraespecífica. La evidencia viene de los propios huesos. Y cuando se examinan las cúpulas craneales de múltiples individuos, muchas de ellas muestran lesiones superficiales, depresiones, erosiones, zonas de hueso con textura irregular que podrían ser el resultado de traumatismos repetidos. No son fracturas profundas, no son heridas penetrantes, pero son marcas de desgaste consistentes con un uso que implicaba contacto físico regular. Algo golpeaba esas cúpulas, y lo más probable es que ese algo fuera otra cúpula, o el costado de otro Pachycephalosaurus. La hipótesis del combate lateral, propuesta por Snively y otros, es actualmente la más aceptada. Imagina a dos machos enfrentados durante la temporada de apareamiento. No se embisten frontalmente como carneros. Se colocan de perfil, uno frente al otro, exhibiendo el tamaño de sus cúpulas y sus adornos craneales. Y si la exhibición no es suficiente para que uno de los dos se retire, pasan al contacto físico. Bajan la cabeza, giran el cuello y golpean el flanco del rival con la cúpula. El impacto es lateral, contra las costillas o el costado del cuerpo del oponente. La cúpula absorbe parte de la fuerza, pero la mayor parte del daño la recibe el rival. Los golpes se repiten. Uno de los dos, el más débil, el más joven, el que simplemente no puede aguantar otro impacto en las costillas, se retira. El vencedor se queda con las hembras, con el territorio, con el derecho a perpetuar sus genes. Es una forma de combate brutal, pero controlada. No busca matar, busca demostrar superioridad. Y la cúpula es simultáneamente el arma ofensiva y el escudo protector que garantiza que el combatiente no se dañe su propio cráneo mientras golpea. Pero la cúpula tenía otro uso defensivo igualmente importante. En un mundo donde los depredadores más letales del planeta acechaban entre los árboles, un casco de hueso de 25 centímetros era también un arma contra los atacantes. Un Pachycephalosaurus, acorralado por un terópodo pequeño o mediano, podía bajar la cabeza y embestir al depredador con una fuerza devastadora. 450 kilogramos de animal impulsados por patas musculosas, concentrados en una cúpula de hueso macizo. El impacto contra las costillas o la pierna de un depredador podía romper huesos fácilmente. No era una defensa infalible contra un Tyrannosaurus adulto de 9 toneladas, pero contra un dromeosáurido, un troodóntido o un tiranosáurido juvenil, una embestida del Pachycephalosaurus
podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y en cuanto a la reproducción, todo lo que sabemos es inferido. Como todos los dinosaurios, el Pachycephalosaurus ponía huevos. No se han encontrado nidos atribuidos a esta especie, pero basándonos en el tamaño del animal y en lo que sabemos de otros ornitisquios, es probable que las hembras pusieran nidadas de entre 5 y 12 huevos en nidos excavados en el suelo, posiblemente cubiertos con vegetación para mantener la temperatura de incubación. El cuidado parental es probable, pero no está demostrado. Los ornistiquios, como grupo, muestran una gama de comportamientos parentales que va desde el cuidado intensivo de los hadrosaurios hasta el probable abandono de los huevos por parte de algunos ceratópsidos. El Pachycephalosaurus podría haber caído en cualquier punto de ese espectro, pero la transformación craneal que describimos antes, y si la hipótesis de Horner es correcta, tiene implicaciones fascinantes para el ciclo de vida. Una cría de Pachycephalosaurus nacía con un cráneo relativamente plano, adornado con cuernos pequeños y tubérculos prominentes. Si la viera un paleontólogo sin contexto, la llamaría Dracorex. Era un animal de aspecto completamente diferente al adulto. A medida que crecía, durante la adolescencia, los cuernos se alargaban y la cúpula empezaba a insinuarse. En esta etapa, el animal se parecía a lo que se describió como Stygimoloch, y finalmente, al alcanzar la madurez sexual, los cuernos se reabsorbían, la cúpula alcanzaba su grosor máximo y los tubérculos se aplanaban en nudos romos. El adulto completo, el Pachycephalosaurus que todos reconocemos. Este cambio radical de aspecto a lo largo de la vida plantea preguntas fascinantes sobre el reconocimiento social. ¿Cómo reconocían los adultos a los juveniles? ¿Los cuernos de los jóvenes servían como protección compensatoria, dado que aún no tenían la cúpula para defenderse? ¿El cambio de aspecto marcaba un rito de paso dentro de la estructura social del grupo? Hablemos ahora de ese grupo. El comportamiento social del Pachycephalosaurus es difícil de reconstruir porque los fósiles aislados son mucho más comunes que las agrupaciones de múltiples individuos. Sin embargo, la propia existencia de la cúpula como estructura de combate ritual entre machos implica necesariamente un cierto grado de vida social. No compites con un rival si no te encuentras con otros de tu especie con regularidad. Y los animales puramente solitarios no desarrollan armas ritualizadas de combate intraespecífico. Estas armas solo evolucionan en animales que viven en grupos o que al menos se reúnen periódicamente durante la temporada de apareamiento. Es probable que el Pachycephalosaurus viviera en grupos pequeños, quizás de 5 a 15 individuos, compuestos por un macho dominante, varias hembras y las crías de distintas edades. Los machos jóvenes y subordinados probablemente vivían en la periferia del grupo o formaban grupos de solteros, como hacen hoy los impalas, los ciervos y muchos otros herbívoros con estructuras sociales basadas en la dominancia del macho más fuerte. La comunicación probablemente combinaba señales visuales y vocales. La cúpula craneal, con sus adornos de tubérculos y nudos óseos, posiblemente coloreados en vida, y era una señal visual poderosa que transmitía información sobre la identidad, el sexo, la edad y la condición del individuo a distancia. Las vocalizaciones, aunque no tenemos evidencia directa de ellas, probablemente complementaban la comunicación visual. Gruñidos, bramidos, llamadas de alarma. El repertorio vocal de un ornitisquio del Cretácico podía ser tan complejo como el de un mamífero social moderno. El ecosistema que rodeaba al Pachycephalosaurus era uno de los más ricos y mejor conocidos de toda la era mesozoica. La formación Hell Creek es posiblemente la unidad geológica más estudiada del mundo para el Cretácico final, y la fauna que contiene
es un quién es quién de los dinosaurios más famosos. El depredador supremo era, por supuesto, el Tyrannosaurus rex. 12 metros de longitud. 9 toneladas de peso. Es la mordida más poderosa de cualquier animal terrestre en la historia del planeta. El Tyrannosaurus era la pesadilla definitiva para cualquier herbívoro de Hell Creek, y el Pachycephalosaurus no era una excepción. Un Tyrannosaurus adulto podía aplastar la cúpula craneal del Pachycephalosaurus con una sola mordida. Contra un depredador de esas dimensiones, la única defensa real era detectarlo antes de que fuera demasiado tarde y correr. Pero el Tyrannosaurus no era el único depredador. Los dromeosáuridos, como el Dakotaraptor, un raptor de 6 metros descubierto en la misma formación, cazaban en grupo y representaban una amenaza seria para los Pachycephalosaurus aislados o juveniles. Los troodóntidos, depredadores más pequeños pero de cerebro grande y probablemente nocturnos, eran una amenaza para las crías. Incluso los cocodrilos, y como el Borealosuchus, acechaban en los ríos y pantanos donde el Pachycephalosaurus podía acudir a beber. Entre los herbívoros vecinos, el Triceratops era el más icónico. 8 metros de longitud, 2 cuernos supraorbitales de más de 1 metro, un escudo óseo masivo. El Triceratops y el Pachycephalosaurus compartían el mismo hábitat, pero ocupaban nichos ecológicos diferentes. El Triceratops era un pastador de vegetación baja, un tanque blindado que se alimentaba de palmeras cicadáceas y helechos resistentes. El Pachycephalosaurus, más selectivo, se centraba en plantas más tiernas y nutritivas. El Edmontosaurus, un hadrosaurio de 13 metros, era el gran herbívoro gregario de la formación, el equivalente cretácico del ñu o del bisonte, desplazándose en manadas enormes por las llanuras. El Ankylosaurus, y con su armadura de osteodermos y su cola terminada en una maza de hueso, era el tanque blindado definitivo, prácticamente invulnerable a cualquier depredador. Y Thescelosaurus, un ornitópodo pequeño y ágil, se deslizaba entre los bosques como un ciervo primitivo. Imagina esta escena. Un claro en un bosque de la formación Hell Creek. Un macho adulto de Pachycephalosaurus se alimenta en la zona abierta, su cúpula brillante visible desde lejos como un faro óseo. Desde la espesura, un Dakotaraptor juvenil, de unos 3 metros de longitud, observa. Está hambriento, está desesperado, y el Pachycephalosaurus parece una presa posible. El raptor avanza lentamente, agazapado entre los helechos, se acerca a 10 metros, a 8, a 5. El Pachycephalosaurus lo ha visto, sus ojos binoculares, orientados hacia adelante, y han detectado el movimiento en la vegetación. El animal no huye, no grita. Se gira lentamente hasta quedar de frente al depredador. Baja la cabeza. La cúpula de 25 centímetros de hueso sólido apunta directamente al Dakotaraptor. Las patas traseras se flexionan, los músculos del cuello se tensan, y espera. El Dakotaraptor duda. Esa cúpula, esa postura, ese gesto inequívoco de un animal que no va a huir, sino a luchar, lo hacen reconsiderar. Un impacto de esa cabeza contra su caja torácica podría romperle las costillas. Un golpe en la pierna podría fracturarle el fémur. No merece la pena. El raptor retrocede, se da la vuelta y desaparece entre la vegetación. El Pachycephalosaurus levanta la cabeza, sacude ligeramente su cúpula reluciente y vuelve a comer como si nada hubiera pasado. Y la historia del descubrimiento del Pachycephalosaurus es menos dramática que la de muchos otros dinosaurios, pero no menos fascinante. No hubo una guerra de los huesos. No hubo rivalidades épicas. Hubo algo quizás más interesante: décadas de confusión. Los primeros fragmentos óseos atribuibles a paquicephalosaurios fueron encontrados a finales del siglo XIX.
pero nadie sabía qué eran. Los domos craneales aislados, esas masas redondeadas de hueso denso, fueron identificados inicialmente como fragmentos de armadura de anquilosaurios o como crecimientos patológicos de otros dinosaurios. Nadie imaginaba que un animal pudiera tener una cúpula de hueso sólido en la cabeza, porque nada parecido existía en el mundo moderno, al menos no a esa escala. Y el primer material claramente reconocible como Pachycephalosaurus fue descubierto en 1940 en la formación Hell Creek de Montana. Fue Barnum Brown, el legendario cazador de fósiles del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, quien recuperó un domo craneal parcial y algunos fragmentos craneales asociados. Brown reconoció que estaba ante algo nuevo y se lo pasó a su colega Erich Marenschleicher para que realizara la descripción formal. En 1943, Brown y Schleicher publicaron la descripción del Pachycephalosaurus wyomingensis, estableciendo el género y la especie que conocemos hoy. Pero la confusión no terminó ahí. Durante las décadas siguientes, y a medida que se encontraron más cráneos y fragmentos craneales de paquicefalosaurios en las formaciones del Cretácico superior de Norteamérica, los paleontólogos fueron nombrando nuevas especies y nuevos géneros con cada hallazgo que parecía ligeramente diferente. Stygimoloch fue descrito en 1983 basándose en un cráneo con cuernos largos y puntiagudos. Dracorex hogwartsia fue descrito en 2006 basándose en un cráneo plano y espinoso que parecía el de un dragón de fantasía. Y entonces llegó Jack Horner. Horner, uno de los paleontólogos más influyentes y más provocadores de su generación, es famoso por cuestionar las ortodoxias. Fue él quien propuso que el Tyrannosaurus rex podía ser un carroñero obligado en lugar de un cazador activo, una hipótesis que, aunque no ha sido aceptada en su forma más radical, obligó a la comunidad científica a examinar la evidencia con ojos nuevos. Y en 2009, Horner y su colega Mark Goodwin propusieron algo igualmente provocador, que Stygimoloch y Dracorex no eran especies reales, eran juveniles de Pachycephalosaurus. La evidencia era contundente. Los huesos craneales de todos los supuestos géneros provenían de las mismas formaciones geológicas, de la misma época y de la misma zona geográfica. La histología ósea mostraba que los especímenes de Stygimoloch y Dracorex eran animales jóvenes, en pleno crecimiento, mientras que los de Pachycephalosaurus eran adultos maduros. Y la secuencia de cambios morfológicos, de cráneo plano y con cuernos a cráneo abovedado y con tubérculos romos, era consistente con un patrón de desarrollo ontogenético, un solo animal que cambiaba de forma a medida que crecía. O la propuesta fue controvertida. Algunos paleontólogos la aceptaron inmediatamente, otros la rechazaron. El debate continúa, pero la tendencia general en la comunidad científica es aceptar que, como mínimo, Stygimoloch es probablemente un juvenil de Pachycephalosaurus. El caso de Dracorex es menos claro, pero la evidencia apunta en la misma dirección. ¿Qué nos dicen los huesos del Pachycephalosaurus? El domo craneal, la pieza más emblemática, nos dice varias cosas. Su grosor extremo nos habla de una función que implicaba resistencia mecánica. La microestructura del hueso, con su combinación de corteza densa y zonas internas más esponjosas, nos habla de un compromiso entre resistencia al impacto y vascularización, que sugiere que la cúpula estaba metabólicamente activa, creciendo y remodelándose a lo largo de la vida del animal. Y las lesiones superficiales en las cúpulas de algunos especímenes nos hablan de contacto físico repetido, y las diferencias de tamaño y forma entre individuos nos hablan de variación relacionada con la edad y probablemente con el sexo. Los dientes, pequeños y en parte cónicos,
nos hablan de una dieta mixta o selectiva, diferente de la de los grandes herbívoros especializados que compartían su hábitat. Las cuencas orbitarias grandes y orientadas parcialmente hacia adelante nos hablan de visión binocular y capacidad para calcular distancias. Las vértebras cervicales, con inserciones musculares robustas, nos hablan de un cuello fuerte capaz de soportar las fuerzas generadas durante los impactos craneales. Y las patas traseras largas y proporcionadas nos hablan de un animal ágil, capaz de correr a velocidades respetables. Y lo que no tenemos es un esqueleto completo. A pesar de más de 80 años de excavaciones, ningún esqueleto de Pachycephalosaurus verdaderamente completo ha sido encontrado. Los cráneos y los domos craneales son relativamente comunes, pero los esqueletos postcraneales son excepcionalmente raros. Esto podría deberse a un sesgo de preservación. Los domos macizos fosilizan mejor que los huesos más frágiles del cuerpo, o podría reflejar un hábitat donde las condiciones de fosilización no eran ideales para preservar esqueletos completos. Sea cual sea la razón, el resultado es que nuestra comprensión de la anatomía postcraneal del Pachycephalosaurus es incompleta y se basa en gran medida en extrapolaciones a partir de paquicefalosaurios más pequeños pero mejor conocidos, como el Stegoceras. Y los fósiles más importantes se exhiben en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, en el Museo de las Rocosas en Bozeman, Montana, el museo donde Jack Horner realizó gran parte de su carrera, y en varios otros museos de Norteamérica. Pero son reproducciones del cráneo las que aparecen en museos de todo el mundo, porque ese cráneo, con su cúpula imposible y su corona de nudos óseos, es una de las imágenes más reconocibles y más fascinantes de la paleontología. Ahora llega el final, y el final del Pachycephalosaurus es el final de todo. El Pachycephalosaurus vivió hasta el último día, literalmente. Sus fósiles se encuentran en los estratos más altos de la formación Hell Creek, los más recientes, los más cercanos al límite que los geólogos llaman el KPG. La línea de arcilla fina, rica en iridio, y un elemento raro en la corteza terrestre, pero abundante en los asteroides, que marca el momento exacto en que un fragmento de roca de 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán y cambió la historia de la vida para siempre. Hace 66 millones de años. Imagina el último día del Pachycephalosaurus, una tarde cualquiera en lo que hoy es Montana. El otoño está avanzando. Las hojas de los angiospermas caducos se tiñen de amarillo y rojo. Una manada de Edmontosaurus cruza un río ancho camino de sus zonas de alimentación invernal. Un triceratops viejo se rasca contra un tronco, arrancando corteza con sus cuernos. Y en un claro del bosque, dos machos jóvenes de Pachycephalosaurus practican sus embestidas, golpeándose los flancos con más entusiasmo que fuerza, ensayando para los combates reales que llegarán con la próxima temporada de apareamiento. Las hembras observan desde la periferia, alimentándose de los últimos frutos de la estación, con las crías jugando entre sus patas. Es un día normal, un día como millones de días anteriores. Los volcanes del Deccan siguen escupiendo lava a miles de kilómetros de distancia, pero aquí, en el corazón de la Aramidia, la vida sigue su curso inmemorial. Y entonces, en el cielo del sur, aparece una luz. No es una estrella fugaz, es algo más grande, más brillante, más rápido. Cruza la atmósfera en segundos, dejando una estela incandescente que parte el cielo en dos. El impacto se produce a miles de kilómetros de distancia, en las aguas someras de lo que hoy es el Golfo de México. Pero la onda expansiva viaja a la velocidad del sonido, y los terremotos sacuden todo el continente.
Los árboles se balancean como si un viento imposible los empujara, y el cielo empieza a cambiar de color. En las horas siguientes, una lluvia de fragmentos de roca incandescente cae del cielo, encendiendo incendios forestales en toda Norteamérica. El humo asciende. La ceniza se acumula en la atmósfera. La temperatura del aire sube bruscamente a medida que los fragmentos reentran en la atmósfera y calientan el cielo como un horno. Los animales huyen. Los ríos se desbordan con las lluvias ácidas. Los bosques arden. Y después viene el frío. La nube de ceniza y hollín bloquea la luz del sol durante meses. La fotosíntesis se detiene. Las plantas mueren. Los herbívoros que dependían de esas plantas mueren. Los depredadores que dependían de esos herbívoros mueren. Y el último Pachycephalosaurus que pisó la tierra no sabía que era el último. Solo sabía que ya no encontraba comida, que los frutos se habían acabado, que las hojas estaban cubiertas de ceniza, que el cielo llevaba días oscuro y hacía un frío que jamás había sentido. Quizás se acurrucó junto a los otros miembros de su manada, buscando calor. Quizás emitió una llamada que nadie respondió. Quizás sus ojos, esos ojos binoculares que podían apuntar con precisión de francotirador contra un rival o un depredador, miraron hacia un cielo que ya no reconocían. Y después, silencio. Desde su descubrimiento, el Pachycephalosaurus ha ocupado un lugar especial en la cultura popular. No es el dinosaurio más famoso. No tiene la ferocidad del Tyrannosaurus, ni la majestuosidad del Brachiosaurus, ni los cuernos del Triceratops, pero tiene algo que ninguno de los otros tiene, esa cúpula imposible, absurda, fascinante, que plantea más preguntas de las que responde. Ha aparecido en películas de la saga Jurassic World, donde se le representó embistiendo vehículos y muros con su cabeza blindada. Ha protagonizado documentales, libros y juguetes, y ha generado más debates científicos por centímetro cuadrado de cráneo que prácticamente cualquier otro dinosaurio. Pero más allá de la fama, lo que hace al Pachycephalosaurus verdaderamente importante es lo que nos enseña sobre la evolución. Nos enseña que la naturaleza es capaz de soluciones que ningún ingeniero habría imaginado. Un casco de combate integrado en el propio cráneo del animal. Un arma que es también un escudo, que es también una señal de identidad, que es también una tarjeta de presentación sexual, y una estructura que cambia de forma a lo largo de la vida del animal, transformando a un dragón con cuernos en un gladiador con casco. Es evolución en estado puro, creatividad biológica sin límites. En algún cajón de algún museo, en algún lugar del mundo, hay un domo craneal de Pachycephalosaurus. Es una piedra redondeada, pesada, del color de la arena mojada. Si la sostienes en las manos, sientes su peso, su solidez, su densidad imposible. 25 centímetros de hueso sólido que protegían un cerebro diminuto hace 66 millones de años. Pasa los dedos por su superficie. Siente las rugosidades, los nudos, las texturas que en vida estaban cubiertas de queratina y quizás de piel coloreada, y piensa en lo que esta piedra fue. No siempre fue una piedra. Una vez fue parte de un animal vivo, un animal que corría, que comía y que luchaba, que sentía dolor y quizás algo parecido al miedo. Un animal que bajaba la cabeza y embestía contra el mundo con todo lo que tenía, con todo lo que era, con 25 centímetros de determinación pura. 66 millones de años. Eso es lo que nos separa del último Pachycephalosaurus. 66 millones de años de silencio, de roca acumulándose, de continentes derivando, de especies naciendo y muriendo, de mundos enteros alzándose y derrumbándose. Y sin embargo, aquí estamos, sosteniendo su cráneo,
contando su historia, maravillándonos ante una solución evolutiva que desafía la imaginación. La cabeza más dura que jamás existió no pudo salvar a su dueño de la roca que cayó del cielo. Pero 66 millones de años después, esa misma cabeza sigue aquí, sigue hablando. Y sigue planteando preguntas que no sabemos responder del todo. Y eso, quizás, es la mayor victoria de todas. No la del hueso contra el hueso, sino la de la curiosidad contra el olvido. Suscríbete a Gigantes del Pasado para descubrir al próximo coloso que dominó nuestro planeta. ¿Qué animal prehistórico quieres conocer? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.